Estamos contentos de poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, ya estamos terminando el mes de enero, este es el último domingo. Comenzamos con una línea de mensajes que lo pueden volver a escuchar en YouTube, que están ahí en Alzaré, mis ojos. Hablamos primero de nuestro Dios, que es grande, que es maravilloso, poderoso, grandes son sus obras, un Dios altísimo, santo, que habita la eternidad, pero que nos visitó, que se hizo hombre, que estuvo con nosotros, que cumplió esa palabra profética, Dios con nosotros, ¿no? Emmanuel, y nos vino a visitar cuando realmente nosotros éramos merecedores de ser castigados eternamente. Luego vimos cómo las bendiciones del Señor, la bendición del Señor es indescriptible, o sea, esa gracia, ese favor, ese regalo, ese don de Dios es inefable, no tiene descripción, abarca todas nuestras áreas de la vida, cómo ese amor de Dios produce en nosotros una nueva vida. Luego el domingo pasado hablamos de hágase tu voluntad, esa voluntad que Dios tiene en los cielos para con nosotros, que se haga acá en la tierra. Y ahí vimos cómo Jesús manifestó esa voluntad para con nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Y vimos cómo Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y hemos podido abrir nuestro corazón a esa maravillosa bendición de que la voluntad de Dios fue hecha aquí en la tierra por medio de Jesucristo. Y hoy quiero terminar esta serie de mensajes hablando de cómo vivir siendo bendecidos por el Señor. Alguna cosa es ser salvos, fuimos salvos, creemos en Jesucristo, entramos, fuimos trasladados, ¿no? Entramos al reino de Dios, pero ahí no queda todo. Yo soy salvo y hago lo que quiero, yo soy salvo y tengo que practicar tal y cual religión o tal y cual ideología o tal dogma o tal estructura o tal cultura. ¿Qué es vivir en esa bendición? Porque hablamos de que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo o por medio de Jesucristo. Todas las bendiciones del Señor nos han sido dadas. Pero ¿por qué nosotros no vivimos en esa bendición? ¿Por qué no se manifiesta en nuestros día a día la bendición o las bendiciones que el Señor otorga por medio de Jesucristo? Y vamos a hablar un poquito de ese tema y espero ser práctico en transmitir el mensaje. Vamos a comenzar con Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 15, el verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Pasemos a Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 al 3. Como siempre en los mensajes vamos a leer bastante. Y yo sé que hay muchos más versículos para leer, pero a veces el tiempo no nos da. Pero esto por lo menos para tener en claro el mensaje. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 3 dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que les enseñara, para que los pongan por obra
en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor tu Dios. Amén. Vamos a Deuteronomio 28, 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para que guardes y pongas por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y uno puede seguir leyendo el verso 3, 4, 5, donde están detalladas todas las bendiciones que el Señor te dará. ¿Cuándo? Si oyeres la voz del Señor. ¿Cuál es el común denominador de estos versículos? Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para ponerla por obra, guardando sus mandamientos, ejecutando, haciendo, cumpliendo, viviendo en sus mandamientos, estatutos, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente para guardar y poner por obra. Vemos que las bendiciones del Señor están condicionadas. Será contradictorio cuando uno dice, pero si crees, serás bendecido. Si tú crees, recibirás la bendición. ¿Habrá una contradicción? No hay contradicción. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vemos aquí que Dios le prometió a Israel la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, les prometió multiplicarse, le prometió bendecirlos, le prometió que iban a ser grandes, que iban a ser mi especial tesoro, mi nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que Él estaría con ellos, pero comienza Dios a decirle, si oyes mi voz y guardas mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo no voy a enviar ninguna de las enfermedades que envía Egipto, yo soy tu sanador. Ninguna de las maldiciones te llegará, y estas bendiciones, todas estas bendiciones van a venir sobre ti, te van a alcanzar si oyes, si guardas, si prestas atención a mis palabras, a mis mandamientos, a mis decretos. O sea que hay una condición para vivir en la bendición de Dios. Y esto no tiene nada que ver con la salvación. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, en lo que Él hizo, que Él pagó por mi pecado, que Él pagó por mi justicia, Él derramó su sangre y por esa sangre pura y sin mancha y sin pecado, Él pudo comprarme para Él. Entonces allí nosotros somos trasladados de las tinieblas, del poder de la oscuridad, de la esclavitud del pecado, de las cadenas que Satanás, que el diablo tenía sobre aquellos que no creemos, aquellos que estábamos en pecado y no podíamos liberarnos del pecado y de la maldad, y nos traslada al reino de su Hijo amado, al reino de Jesucristo, a su reino, o dicho de otra forma, volvemos a la casa que pertenecemos, a la familia de Dios,
como ese hijo pródigo que vuelve y el padre lo abraza y lo viste. ¿Y qué hacemos? Somos ahora hijos de Dios nuevamente, adoptados por lo que Cristo hizo. Y eso lo obtenemos por la fe. Entramos a esa dimensión, a ese estatus de una vida nueva, salva, redimida. Pertenecemos ahora a la familia del Señor. Pero ¿qué pasa allí si yo sigo pecando? Si yo no guardo los mandamientos del Señor, si yo no cumplo, si yo no le doy la importancia a los mandamientos del Señor. Es interesante verlo desde ese punto de vista, porque nosotros podemos decir, ¿cómo esta persona es cristiana y me mintió? ¿Cómo esta persona dice ser creyente, dice que va a la iglesia? ¿Cómo esta persona que es pastor, esta persona que es un diácono, esta persona que es un líder en la iglesia, esta persona que predica a todos lados, que yo lo conozco en la empresa, cómo hizo tal cosa? ¿Cómo abandonó a su esposa? ¿Cómo maltrata a sus hijos? ¿Cómo le robó? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hizo lo otro? Que uno dice, no puede ser. Entonces ponemos en duda si esa persona es un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano que es verdaderamente nacido de nuevo debe que manifestar el reino de Dios. Y en el reino de Dios están los mandamientos, que los mandamientos no nos hacen salvos, pero nos hacen vivir una vida de rectitud, una vida íntegra, una vida en luz, en un camino recto delante del Señor, manifestando el reino de Dios. Por lo tanto, podemos llegar a esta conclusión primera, que la obediencia a la palabra del Señor va a permitir que todas las bendiciones que el Señor tiene preparada para nosotros vengan sobre nosotros y nos alcancen. A veces preguntamos, ¿por qué yo no soy bendecido? Y no estoy hablando de porque estoy atravesando un problema en este momento o algo temporal, sino que mi vida no está siendo bendecida. Mi vida no está siendo plena. Mi vida no es una vida abundante, gozosa, alegre, plena, sino que constantemente vivo bajo opresión, bajo amargura, bajo tristeza, problemas, trabas, luchas, dificultades, y comienzo a cuestionar a veces a Dios, comienzo a veces a cuestionar la palabra del Señor porque no lo estoy viviendo en mi vida. ¿Cómo? Pero si me dijeron que si yo creo, voy a ser bendecido y Dios me va a levantar y Dios me va a prosperar y Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Y sí, Dios lo tiene listo, pero mis obras y mis aptitudes y mi reacción frente a la palabra del Señor va a determinar si esas bendiciones vendrán sobre mí o no. ¿Qué es diferente a una persona que es bendecida porque creyó en la obra de la cruz, creyó en Jesucristo, como lo hemos visto, que el Señor Jesús no lo condenó, que el Señor Jesús no le dijo, pero usted no está guardando mis mandamientos, yo no lo voy a bendecir, sino que Él manifestó, ¿qué cosa? La gracia, la misericordia de Dios para el pecador, para el que está lejos, para acercarlo a Él, y por esa fe en Jesucristo fueron muchos sanados. El centurión romano, un paralítico, un ciego, un leproso, pero vemos que no todos siguieron a Jesús. Muchos sí siguieron a Jesús, pero otros muchos no,
y otros muchos que fueron liberados, que experimentaron el poder de Dios, que experimentaron la gracia, la misericordia, la compasión de nuestro Dios, luego comenzaron a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Cuántos muchos, perdón, muchos fueron y creyeron en el Señor cuando Lázaro resucitó? Tremendo milagro después de 4 días de muerto, y resucitó y el poder de Dios obró para la gloria de Jesucristo y para la gloria de Dios. Muchos creyeron, pero otros muchos fueron a los fariseos a decirle, mira, hay que hacer algo con este hombre, porque hizo este milagro y tenemos que pararlo, tenemos que detener lo que él está haciendo. No creyeron, no se arrepintieron, no cambiaron sus vidas. Los milagros del Señor nos están señalando, mostrando, manifestando su misericordia, su amor, su poder para con el pecador. Pero una vez que nosotros experimentamos la gracia, la salvación del Señor, tenemos que nosotros ahora manifestar el reino de Dios, porque fuimos llamados a ser personas diferentes. Fuimos llamados a ser ¿qué? Un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que manifiesta la gloria de Dios. ¿Y cómo yo voy a manifestar la gloria de Dios mintiendo, estafando, engañando, robando, adulterando, no cumpliendo con los mandamientos del Señor? La pregunta es, si yo aquí en la ciudad soy una buena persona, los vecinos me tienen como una buena persona, pero yo paso un semáforo en rojo, ¿qué ocurre? Me va a llegar un parte. Si yo robo a alguien, estafo a alguien, seguramente seré castigado. ¿Por qué? Porque hay leyes que yo tengo que cumplir, ya sea en el país que viva, en la ciudad, en el estado, en la región, etc. Hay leyes que determinan lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. La gente puede decir que soy bueno, pero yo no pago los impuestos. La gente puede decir que yo soy bueno, pero no cumplo con las leyes de tránsito. Él se da el paso, yo avanzo. No está permitido avanzar o pasar a alguien por la izquierda en el auto, o sea, por la derecha, yo lo paso por la derecha. No cumplo con las leyes de tránsito, no cumplo con las leyes económicas, no cumplo con las leyes del Estado, el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? ¿Yo puedo quejarme? Si yo soy una buena persona, no hago daño a nadie, no le hago mal a nadie, ¿por qué entonces tengo que pagar toda estos partes? ¿Por qué entonces me encarcelan? ¿Por qué vivo oprimido, perseguido por la policía, por un inspector? Porque no estoy cumpliendo con las leyes que me exigen, ya sean leyes comerciales, sociales, de tránsito, gubernamental, etcétera, etcétera. No estoy cumpliendo, por lo tanto, tarde o temprano tendré que pagar por esa desobediencia. Entonces, la conclusión es que la obediencia a la palabra del Señor a nosotros nos sitúa o nos pone en un lugar de seguridad, nos abre las puertas, hace que lo que yo haga prospere, hace que lo que yo determine en mi vida va a ser siempre la voluntad de Dios. Estoy abierto a oír a Dios, me sitúa en una posición en la cual puedo oír, ser guiados por Dios, me va a hacer que yo pueda amar la palabra, cumplir la palabra del Señor, vivirla, caminarla constantemente. No significa que no me equivoque, que por ahí falle, pero mi corazón, a medida que yo voy guardando, prestando oído a la palabra del Señor, eso me va permitiendo crecer
en ese conocimiento del Señor, avanzar, abrirme puertas, ¿no? Como aquí, si usted quiere abrirse puerta en el mercado, usted tiene que ser intachable, ¿sí o no? Que no esté en DICOM, que no sea un deudor, que si está con deuda pague, que no tenga partes, que etcétera, etcétera. Una hoja de vida intachable para que se le abra puerta a créditos o a trabajos o a lo que usted quiera emprender aquí. Por eso es que obedecer a los mandamientos de Dios nos trae las bendiciones prometidas por Dios. Porque el creer en el Señor y ser salvo también, como lo dije el domingo pasado, también me tiene que llevar esa misma fe al creer a la palabra, y si yo creo a la palabra, obviamente la voy a cumplir, porque creo que esto es lo que yo tengo que hacer. A diferencia de que si mi vida cristiana es guiada por las emociones y por lo que dicta mi corazón, el corazón es engañoso y perverso. Y yo digo, ay no, pero esto es lo que yo sentí, esto es lo que yo siento de hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, muchos son defraudados, entre comillas, porque no ven en su vida lo que la palabra dice. Entonces, ¿qué le decimos? Es que usted no cree. Usted tiene que creer a la palabra. Y sí, hay que creer a la palabra, pero más que creerla, es obedecerla, es hacerla. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando por la fe somos salvos, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar a obedecer los mandamientos del Señor. Tenemos que recordar que el nuevo nacimiento nos abre los ojos para ver el reino y nos abre la puerta para entrar al reino de Dios, una nueva vida. Y esto es muy importante porque a veces creemos que por ir a la iglesia o por creer en Jesucristo ya está todo hecho, y no es así. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15 y verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos o víctimas, o sea, en los sacrificios, como en que se obedezca a las palabras del Señor? ¿Qué es más importante? ¿Ir a la reunión, hacer oraciones, hacer ayuno, ¿no? Participar en las reuniones, servir en la iglesia? ¿O es más importante el obedecer las palabras del Señor? Ciertamente, le dice aquí Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, el oír la palabra del Señor, que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que ve el Señor en nosotros? Las obras que nosotros hacemos. Muchas veces decimos, no, las obras, los mandamientos no te van a salvar, los mandamientos ya quedaron, somos salvos por la fe, estamos en la gracia, etc. Sí, amén. Pero Dios mira mis obras. Santiago lo dice, tú dices tener fe y yo digo tener obras, entonces, ok, muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mis obras por mi fe. Porque el creer, el tener fe me lleva a mí a hacer las obras de Dios, porque quiero ser como Él, quiero obedecerle, quiero estar en sus caminos. No es simplemente fe, sino que la fe me lleva a hacer las obras de Dios en mí. Por eso que Samuel aquí le habla a Saúl, el rey Saúl, porque Dios le dijo lo que tenía que hacer y Saúl no obedeció.
Dice, bueno, pero yo hice tal cosa, yo guardé esto para hacer sacrificio al Señor, yo estoy yendo a la iglesia, yo fui a todas las oraciones, yo oro 2 horas en el día, yo ayuno, ¿no? Como hacían los fariseos. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero oprimís al pueblo, le mentís al pueblo, no cumplís la palabra del Señor. Entonces aquí Samuel le dice, se complace el Señor en los sacrificios, se complace el Señor en las ofrendas, en todo lo que tú puedas dar, como en el obedecer su palabra. Ciertamente, verdaderamente el obedecer es mejor que todo lo demás. Pero vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24 al 25? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, no dice si las cree. Cualquiera que me oye y me cree, acá dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, les voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada o construida sobre la roca. Pero el que no hizo la palabra sufrió las pérdidas. Y no estoy hablando aquí, reitero otra vez, de la salvación. Estoy hablando de cómo vivir una vida bendecida por el Señor. Cómo hacer que las bendiciones del Señor se manifiesten en mi vida día tras día. Cómo oyendo, prestando atención, estar atentos a las palabras del Señor y hacerlas, obedecerlas. Sea la palabra del Señor el que construye mi vida. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Aquí Pablo lo detalla un poquito más profundamente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, en las cosas naturales, en las cosas de mi vida antigua, de mi esclavitud, todo lo que el deseo de mi corazón quiere. Yo pienso, actúo en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu del Señor, piensan y actúan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese que aquí Pablo lo pone un poquito más práctico, un poquito más detallado, que cuando yo pienso en mí, cuando yo pienso según mi corazón, no, yo voy a la iglesia, pero yo sigo viviendo según mi parecer, pienso en las cosas de la carne, en cómo yo hice mi riqueza, en cómo yo vivo mi matrimonio, mi paternidad como padre o como hijo, en mis estudios, mi trabajo, cómo yo vivo en la sociedad. Si yo pienso y actúo en la carne, no estoy agradando a Dios, sino que el ocuparse de mis deseos, de mis anhelos, de mis sueños, son muerte, me llevan a la muerte. No van a manifestar las bendiciones de Dios por más que vaya a la iglesia, por más que haga estudios bíblicos. Dice, pero el ocuparse del Espíritu de Dios son aquellos que van a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Porque el ocuparse del Espíritu, el dar atención al Espíritu de Dios, nos va a llevar a cumplir la ley de Dios porque se va a agradar de cumplir la ley. Y el verso 14
del mismo capítulo 8 de Romanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dicho de otra manera, como eres hijo de Dios, sos guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y a qué te va a guiar el Espíritu de Dios? A oír la palabra de Dios y a cumplirla, obedecerla. Nosotros vivimos en el reino de Dios y debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios, como ciudadanos del cielo, cumpliendo las leyes que manifestarán esa vida de reino. Por eso fuimos llamados a ser santos y ser perfectos. Jesús dijo, sean santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hablándonos de manifestar la vida de Dios en nosotros. Yo quiero vivir una vida bendecida, que todas las bendiciones del Señor vengan sobre mí y me alcancen. Entonces tengo que prestar atención a su palabra y obedecerla, cumplirla, vivirla. Y no estoy hablando de los mandamientos o leyes de no hay que comer tal cosa, no hay que, no, el día sábado no hay que hacer nada, como muchos viven cumpliendo ese tipo de mandamientos, porque creen que el sábado hay que guardarlo, no trabajar y reunirse, dedicarlo al Señor, que si yo como cerdo o si como tal otra cosa, me voy a contaminar y estoy en pecado, sino lo que aquí estamos hablando es de una vida nueva, manifestando el reino de Dios en cuanto a la vida que Dios quiere, porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. ¿De qué estamos hablando? Si tienes que perdonar, perdona, como Cristo te perdonó. Como Dios es un Dios perdonador. Si tienes que tener compasión de alguien, ten compasión de alguien como Dios tuvo compasión contigo. Si tienes que ayudar, darle un vaso de agua a aquel que es considerado tu enemigo, dale el vaso de agua. Ayuda a tu enemigo si él viene a ti a pedirte ayuda. Porque también no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio. ¿En qué se traduce? En un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? Es el amor. Entonces yo amo a Dios sobre todas las cosas, por lo tanto camino en su palabra, camino en sus mandamientos. Se traduce en vivir como Él es. Así como soy yo, dijo Jesús, sean ustedes. No solamente oyendo la palabra, sino haciendo la palabra. ¿Y cuántas veces hemos sufrido el engaño de un hermano en la iglesia? Yo he tenido muchas experiencias en ese aspecto. Gente que se ha acercado a mí, que ha querido hacer negocios conmigo, que me ha hablado muy bien y luego termina engañándome, haciendo cosas para perjudicarme. Y uno dice, pero entonces, ¿qué clase de cristiano es? ¿Por qué él es así? Entonces uno ve la historia de su vida y ve que no vive bendecido, vive amargado, vive en deuda, vive esclavo, vive oprimido, vive tomando pastillas, vive enfermo, enfermedades crónicas, problemas crónicos en su familia, en su trabajo, no prosperan, no son bendecidos. Uno los ve que no son bendecidos en lo que hacen. ¿Por qué? Porque no viven, no
actúan conforme al reino de Dios. No manifiestan una vida nueva, una vida de santidad, apartados para el Señor, una vida diferente, que transmiten luz, que transmiten el amor, la compasión, el perdón, el poder, la vida abundante que viene del Señor. Nosotros tenemos la función, el compromiso, la responsabilidad de mostrar el carácter de Dios. ¿Quién es tu Dios? No es cuál es tu iglesia. ¿Quién es tu Dios al que tú crees? Y manifestar sus obras. Fuimos creados para buenas obras. Las obras no nos salvan, pero las obras manifiestan que hemos sido salvos. Si ustedes leen las cartas en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, todas las 7 cartas, los 7 mensajes de Jesús a la iglesia, a las 7 iglesias, a todas Jesús les dice: yo conozco tus obras. No dice: yo conozco que vas a la iglesia, que te congregas, que diezmas, que ofrendas, ¿no? Que participas, que eres pastor, que te interesa servirme. No, no, no. Yo conozco tus obras. A Dios le interesa nuestras obras, cómo nosotros obramos en la vida. Si decimos ser cristianos y vemos a alguien que está en necesidad, a un hermano en la iglesia, vamos y oramos que el Señor te bendiga, o lo juzgamos: es que tú no haces esto y por eso estás viviendo así. En vez de ir y manifestar la compasión, la misericordia del Señor, ayudarle si tenemos nosotros el poder para hacerlo. El ser transparente, el ser sincero es parte de ser cristiano. Yo no les leí, pero si leemos Efesios, Colosenses, Filipenses, una y otra vez, ¿no? El ejemplo: hermanos, ámense unos a los otros, sopórtense unos a los otros, perdónense, hagan esto, hagan lo otro, y una y otra, todo detallado, una y otra cosa, cómo manifestar los mandamientos, porque este es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir según los mandamientos del Señor, vivir en una forma recta, pura, santa, ser perfectos. Y no estoy hablando de perfección divina, estoy hablando de una perfección humana que manifiesta que somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y es allí donde vamos a ver los cielos abiertos y vamos a ver cómo desciende sobre nosotros las bendiciones de Dios y nos abre puertas. Nos abre puertas. ¿Cuántos cristianos quieren conseguir algo como el mundo lo consigue? Mintiendo, engañando, robando. Cuando el Señor es el que te abre puertas y la bendición del Señor es la que te enriquece y no añade aflicción con ella. Entonces yo muchas veces me pregunto: pero ¿cómo esta persona tantos años en la iglesia y sigue viviendo así? No ha prosperado, no tiene un hogar, una familia bendecida, sus hijos rebeldes. ¿Por qué? Claro, porque no viven los mandamientos del Señor. Oyen, pero no hacen. Entonces viene el problema, viene la necesidad y se derrumba su vida. Todo lo que construyó se le vino abajo. Entonces dejan de ir a la iglesia o hablan mal de la iglesia o le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a medio mundo, cuando la verdadera culpa la tenemos nosotros por no obedecer. Oye, presta atención a los mandamientos del Señor, guárdalos en tu corazón y vívelos. Y el Espíritu Santo, Jesús dijo que
nos daría el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos, para guiarnos en esa voluntad de Dios. En Ezequiel capítulo 36 dice, y yo escribiré, Jeremías 31 también, yo escribiré, pondré mi espíritu en ustedes para que guarden y anden en mis mandamientos. Voy a escribir mis leyes en sus corazones para que la cumplan. Pero Dios las escribió por medio del Espíritu Santo, pero nosotros no le prestamos atención. Le prestamos atención más a la emoción, a las circunstancias, al mundo, a la carne. Quiero vivir según la carne, mi deseo, mi anhelo, lo que me dice el corazón, mis emociones, pero de esa forma yo no agrado a Dios. Salmo 119, 1 al 3, y con esto termino. Salmo 119, 1 al 3. Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos los perfectos de camino, los que andan o viven o caminan en la ley, los mandamientos del Señor. Felices, dichosos, bendecidos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Una persona que peca, que vive pecando, no manifiesta el corazón de Dios, no manifiesta que es un hijo de Dios. Por lo tanto, no manifiesta que es bendecido, que es dichoso, que es feliz. Aquí está hablando de la alegría de vivir en los caminos del Señor, de vivir en los mandamientos del Señor, en no mentir, en no robar, o sea, amar al prójimo, amar al Señor con todo mi corazón. Lo voy a buscar con todo mi corazón. Lo voy a amar, por lo tanto voy a caminar en rectitud. No voy a pecar, no voy a engañar, no voy a mentir, no voy a falsear la verdad. No voy a vivir en medias tintas. Voy a ser íntegro, recto en mi vida. Voy a ser transparente, voy a ser sincero. Voy a engañar al hermano para lograr mi objetivo. Voy a bendecir a mi enemigo, voy a orar por él. Voy a perdonar al que me hizo daño. Voy a manifestar la compasión del Señor, la rectitud del Señor. No me voy a juntar, no voy a ser amigos de los que cometen iniquidades, los que son mentirosos, pero no tampoco los voy a dejar solos, voy a estar ahí para ser ejemplo, para manifestar una vida diferente y que ellos pueden vivir esa vida que yo llevo si ellos entran por la puerta, si ellos creen, si ellos se arrepienten, si ellos vuelven su corazón al Señor. Pero ¿de qué me sirve yo hablar del Señor, predicar y hablar si mi testimonio, si mis obras hablan todo lo contrario? Entonces es muy importante entender esto y vivir este año en esa bendición, entendiendo que debo sí o sí guardar los mandamientos del Señor. Ninguna enfermedad te enviaré como la envié a Egipto. O sea, estoy hablando, yo seré tu refugio, yo seré tu escudo, yo seré tu castillo, yo seré tu fortaleza, yo te voy a bendecir, yo voy a prosperar tu vida, te voy a cuidar, te voy a poner en aguas que va a fluir en tu vida. Vas a ser dichoso, vas a ser alegre, vas a ser gozoso. ¿Por qué? Porque guardas la palabra del Señor, la atesora, le presta atención. Señor, ¿qué dices tú frente a esta situación? Señor, ¿qué debo hacer en este problema? Señor, yo confío en tu palabra, por lo tanto la voy a ejecutar, la voy a hacer aun cuando nadie la haga, aun cuando los demás vean que prospero
prosperan en su maldad, yo guardaré tus mandamientos. ¿Por qué? Porque sé que allí está tu bendición. Seamos diferentes, no seamos como todo el mundo. Ah, que todo acá hacemos así. Es que en este país se vive así. Es que en mi casa se vive así. No, no. Yo tengo que ser diferente. Yo soy hijo del Dios Altísimo. Él me redimió, Él me limpió, Él abrió la puerta, me puso en su reino para que yo ahora refleje quién es Dios, el verdadero Dios. Y yo voy a manifestar esa luz, vivir en esa luz, vivir en su palabra, amar su palabra, amarlo a Él, amar al prójimo y yo manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Diferente, aunque se burlen, aunque no lo entiendan, pero muchos verán que Dios es real a través de mis obras, porque estoy manifestando que es real que Dios exista. Y no estoy fingiendo, porque muchas veces fingimos ser creyente, fingimos ser hijos de Dios, pero tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en el corazón. Y si en mi corazón he guardado los mandamientos del Señor, he atesorado la palabra de Dios, la escritura que es útil para redarguir, para corregir, para hacerme perfecto. Si yo lo he guardado, eso se va a manifestar, se va a ver en mi vida. Y es lo que Dios quiere y es lo que agrada al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo yo manifiesto la fe en Dios? Guardando sus mandamientos, cumpliendo y haciendo sus enseñanzas. Esa es la forma de vivir como verdaderos hijos de Dios. Por eso que el pueblo de Israel una y otra vez era amonestado por Dios, porque no andaban en sus caminos, no andaban en sus mandamientos cuando ellos debían reflejar que eran una nación especial, un pueblo especial. Nosotros somos llamados a ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Manifestar su reino, manifestar sus obras. ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? A través de su palabra. Porque el Espíritu Santo me va a hablar, el Espíritu Santo va a poner impresiones, me puede dar sueños, me puede dar una visión, me puede dar una profecía, una palabra de sabiduría, pero el 99% me va a hablar en su palabra y en esas visiones, esos sueños que yo tenga que hacer para cumplir ciertos objetivos temporales, también van a ser ajustados a la palabra del Señor. Cuánto yo amo a la palabra del Señor, cuánto presto atención a sus palabras, cuánto yo me meto en la palabra y guardo en mi corazón para hacerla, es lo que va a determinar cuánta bendición voy a recibir del Señor en mi vida, en el día a día. Vamos a orar. Mensaje para reflexionar, para pensar dónde están mis pisadas, qué pasos estoy dando en este nuevo año. Nos queda todavía 11 meses. ¿Qué voy a esperar para este año? ¿Qué espero de este año? ¿Qué espero que el Señor me dé o cuánto yo anhelo este año obedecerle, cumplir su palabra, prestar atención atentamente a su voz, a lo que Él dice, leer sus mandamientos, ver la vida de Cristo, leer el Nuevo Testamento, lo que Él pide de nosotros y acercarnos a Él con humildad, reconocer si estoy errado, si estoy haciendo mal, reconocerlo, pedirle perdón, levantarme y comenzar a vestirme del nuevo hombre. Cuando Pablo habla
vístanse de Jesucristo, revístanse del nuevo hombre. Está hablando de esto. No es que nos pongamos la ropa de Jesús y nos parezcamos, ¿no? Y nos maquillemos como éramos Jesús, ¿no? Esa falsa imagen de Jesús, ¿no? En las películas. No, no. Está hablando de qué? De la rectitud de Jesús, de la santidad de Jesús, de la pureza de Jesús, de la obediencia al Padre, a su palabra de Jesús, que yo ande y camine en ese camino. Eso es vestirme del nuevo hombre. Y estoy reflejando el nuevo nacimiento, el Evangelio, la vida del reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque tú eres santo, 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 perfecto, Dios altísimo, grande y maravilloso eres tú. Nos acercamos a ti, Señor, con toda humildad, con un corazón humillado ante ti, reconociendo que eres nuestro Dios, el creador de todas las cosas y que no hay otro Dios fuera de ti. Pero también reconocemos que tu palabra es la única verdad absoluta y que permanece para siempre. Lo que has dicho con tu boca es la verdad, es fiel y verdadera tu palabra. Señor, quiero a partir de hoy prestarle más atención, atesorar, tomar el compromiso, no porque sea una obligación, no por obligación ni por imposición, sino porque amo tu nombre, porque te amo a ti, que es el primer mandamiento. Voy a amar tu palabra, amar tus mandamientos, caminar en ellos, atesorarlos en mi corazón, que el Espíritu Santo que me ha sido dado, Él me ayudará a recordarlos, a ponerlos por obra, a vivir y ser guiados por el Espíritu Santo, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Padre eterno, gracias por esta tu palabra. Yo quiero que tu palabra quede guardada en mi corazón, atesorada en mi corazón, pero no para tenerla en el intelecto, para poderla tal vez recordar solamente y memorizarla, sino para que se haga vida en mí, tu palabra, viviendo, guiando, enseñándome, dirigiendo mi vida paso a paso en este año, en cada día de este año. Quiero experimentar tus bendiciones. Que todo lo que haga prospere porque estoy caminando en tu palabra, en tu voluntad, en tu plan, en tus propósitos para con mi vida, siendo obediente a lo que tú pides. Como dijo Jesús, oír tu palabra y hacerla y edificar mi vida en este fundamento que es eterno. Y vendrán momentos difíciles, lluvias, vientos, problemas, circunstancias difíciles, pero yo estaré en pie porque he edificado esta vida, mi hogar, mi familia, el negocio, el trabajo, el empleo, a mis hijos fundamentados en tu palabra, en tus enseñanzas. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre mis ojos, mis oídos para entender que si no estoy viviendo tus bendiciones, si no veo tus bendiciones en mi vida, en áreas de mi vida, tal vez es porque no estoy caminando en tu palabra, en tus mandamientos, en tus testimonios, en tus estatutos. Señor, ayúdame a verlos, a entenderlos. Señor, poder despojarme del viejo hombre, de los deseos, anhelos de un corazón que es perverso, que es engañoso, que es mentiroso, que me guía a lo feo, a lo malo, a lo oscuro, sino que pueda yo revestirme del nuevo hombre en rectitud, en pureza, en santidad. Poder perdonar, poder ser compasivo, misericordioso, sabio, inteligente, prudente, amar a mi prójimo, amarte a ti,
ayudar, no mentir, no engañar, no robar, no estafar, no aparentar lo que no soy, ser transparente, poder ayudar al prójimo que tal vez lo necesita y yo teniendo para ayudarle, Señor, debo ayudarle. Y si viene mi enemigo a pedirme ayuda, a pedirme un vaso de agua, dárselo sin guardar en mi corazón rencores, odios. Señor, sino soltar de mi corazón el rencor, el odio, la maldición, no desearle el mal, sino dejar, como dice tu palabra, tuya es la venganza. Dejarte a ti, Señor, que tú seas el que obre en aquellos que nos han hecho daño. Cuánta gente ha hablado mal de nosotros, han mentido para perjudicarnos sin nosotros haber hecho nada malo. Pero Señor, tú te encargarás de esas personas. Nosotros los perdonamos, los soltamos de nuestro corazón, tal vez no confiamos en ellos, pero no le guardamos rencor ni le deseamos el mal, sino Padre, nosotros seguimos avanzando en tu santidad, en tu amor, en tu presencia, en tu paz, en tu gozo, en la alegría, el gozo, el regocijo, la bendición que trae el andar en tus palabras, en tus mandamientos, en tus leyes. Caminar contigo tomado de tu mano nos hace bendecidos, nos hace dichosos, bienaventurados, felices por guardar tu palabra, por atesorarla en el corazón, por caminar en ella, por enseñarla a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y nosotros ser el ejemplo. Gracias, Padre, por tu palabra. Maravillosa es tu palabra que nos hace sabios, que nos sana, que nos prospera, que nos fortalece, que abre puertas delante nuestro. Señor, gracias, porque aún tu palabra echa fuera al enemigo. Porque cuando nosotros caminamos en tu palabra y estamos edificados y firmes en tu palabra, el diablo huirá de nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos en este día y que tú nos bendigas y que podamos este año experimentar todas estas bendiciones que vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán porque estamos caminando en tus preceptos, en tus mandamientos, en tus leyes, en tu camino, en tu voluntad, en tu propósito en nuestras vidas. Toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Dios eterno, maravilloso Dios. Te amamos, te adoramos y exaltamos tu gran nombre. Ahora y siempre. Amén y amén.